Totalmente en vivo con toda la comunidad de Vimes Live. Es un placer de nuevo estar en vivo para seguir en esta serie que tiene que ver con la crítica y el juicio. Para mí es un gusto. Mi nombre es Alejandro. Para los que no me conocen, Alejandro Irazábal, terapeuta emocional integral, donde venimos desarrollando una serie de contenidos que permiten a nuestra comunidad encargarse de sus emociones, de su crecimiento, de su desarrollo personal, de gestionar sus emociones, validarlas, reconocerlas, respetarlas. Así que este es un espacio de bienestar, este es un espacio que busca multiplicar ese bienestar en nuestra comunidad que tiene que ver con el respeto, el amor propio. Y como venimos hablando en esta serie, sabemos que esto es un tema profundo, porque hoy vamos a identificar en esta serie cómo la crítica destruye relaciones silenciosamente y cómo podemos revertir ese patrón desde la conciencia. Así que vamos a hablar de vínculos frágiles, distancia emocional, heridas invisibles que nunca se dijeron, pero que se sintieron. Así que prepárate porque este episodio puede transformar completamente tu manera de relacionarte y seguir en este camino para despedir la crítica y ese juicio que nos aleja de otras personas, nos aleja del respeto propio, de ese amor propio tan necesario para poder avanzar y seguir creciendo. Así que si te estás uniendo en este momento, quiero que hagamos algo. ¿Qué te parece? Vamos a hacer algo y los que van a ver este episodio en diferido, quiero también invitarles a que puedan disfrutar de todo el episodio hasta el final, porque vamos a tener al final una dinámica de terapia que no te la puedes perder. Entonces, ¿qué puedes hacer en este momento? Uno, ubicarte. Si estás allí en tu sala, estás allí en el lugar donde descansas, relájate, vamos a disfrutar de la conexión, presta mucha atención, todo esto hay que hacerlo con atención plena. Atención plena. Invita a la familia porque estos son espacios abiertos para toda la familia. También, ¿qué puedes hacer? Invita a un amigo, a un familiar, a un conocido que este tema le aporte, que este tema le sume, que este tema pueda ayudarlo a seguir creciendo también en el campo emocional. Así que me vas a ir comentando desde dónde te conectas, desde qué ciudad te estás conectando y quiero que disfrutes entonces esta conexión. Vamos a empezar hablando para compartir en unos minutos una encuesta, porque para nosotros tu opinión es sumamente importante, pero vamos a comenzar hablando de por qué la crítica lastima tanto. La crítica no se recibe como corrección, se recibe como rechazo. El cerebro interpreta la crítica como una señal de amenaza social. Así lo interpreta, así lo lee el cerebro, así lo lee la mente. De hecho, hay un dato científico reconocido de la Universidad de Pittsburgh que mencionó lo siguiente. Dice, los estudios muestran que recibir crítica constante activa las mismas áreas cerebrales que el dolor físico. De manera que el cerebro no distingue entre una crítica emocional y una quemadura leve. Por eso es que hace tanto daño la crítica. Necesitamos identificar este tema con mucha seriedad, porque cuando criticamos a alguien, estamos provocando microdescargas de dolor en su sistema nervioso. Así que estamos haciendo daño y a la vez nos estamos haciendo daño nosotros.
Si tú no has visto el episodio uno y 2, te invito a que lo veas, porque este es el episodio 3. Este es el episodio 3 de una serie de 5 que vamos a tener. Te invito a que veas el episodio uno, de dónde viene la crítica, de dónde nace, cuál es su origen, la relación con las heridas de la infancia, por qué caemos en esa trampa, en ese camino de cuestionar, criticar a otras personas, parientes, amigos, desde dónde viene esa voz. Ahí veo que se están uniendo al en vivo. Bienvenidos, Elardis, Arelis, Fanny. Qué rico que estén por aquí. Hoy tenemos una meta. La mencioné desde el inicio. Hoy vamos a invitar al mayor número de personas para que se beneficie de esta serie, porque esta semana que viene vamos a abordar los dos episodios, el cuarto y el quinto episodio de esta serie del juicio, de la crítica y el juicio. Y esto nos va a ayudar muchísimo. Muchos en nuestra comunidad están en un proceso de terapia, muchos están avanzando en este camino y requieren educación emocional fundamental. Si tú eres parte de nuestra comunidad, aprovecha el contenido que está aquí en el canal. Y si estás llegando al canal porque alguien te invitó, bueno, recuerda aprovechar todo el contenido. Aquí hay diferentes temas que hemos abordado desde la perspectiva emocional para generar la salud, para generar espacios de bienestar que contribuyen a la salud mental y emocional. Ahora, quiero que participes en la siguiente encuesta. Vamos a compartirla allí en el chat, para que todos ustedes puedan elegir en la encuesta una opción. Esta encuesta es la siguiente. Vamos a ver, todos van a participar. La pregunta es, ¿en tu casa? Vamos a ver. ¿En tu casa creciste con más crítica o más apoyo emocional? Y hay tres opciones. Vamos a ver, creo que hay varias opciones. Tú vas a elegir una de ellas, entonces una va a ser crítica y los que van a ver este episodio en diferido pueden enviarme el comentario respondiendo esta encuesta, porque esta encuesta queda activa solo para los que están en vivo. Entonces vamos a ver. Y vamos a ver la tercera opción, la cuarta opción que le voy a agregar aquí. Muy bien. Aquí tenemos entonces la encuesta. La voy a compartir con ustedes para que participen. Quiero que participes en la encuesta porque para nosotros es sumamente importante. ¿En tu casa creciste con más crítica o más apoyo emocional? Y si vas a ver esto en diferido, lo vas a ver más tarde. Envíame tu comentario diciéndome si en tu casa creciste con más crítica. Entonces me puedes enviar un mensaje diciendo de dónde te conectas, de qué ciudad, si estás allí con la familia, por qué te interesa el tema, y me comentas si en tu casa creciste con más crítica o con más apoyo emocional. Una opción es decir con más crítica, otra con más apoyo, o una mezcla de ambas, o no lo sé, no lo tengo establecido. Entonces, quiero que participes en este momento de la encuesta porque esta encuesta es sumamente importante para mí, de manera que de allí yo puedo aprovechar información valiosa de tu opinión, de lo que tú sientes, porque recuerden que aquí no se trata solo de venir y conectarnos a un en vivo por abarcar un tiempo o un material. Aquí se trata de atender la salud emocional de todos los que están aquí en el canal, haciendo vida en el canal y los que vienen en vivo.
Mucho de nuestra comunidad lo ven en diferido, lo van a ver ahora más tarde, lo ven en la noche, lo ven mañana porque están en otro horario, están en Europa, de manera que ya es muy tarde para algunos. Pero los que van a ver, quiero escuchar su comentario, quiero leerles en relación a este tema. Entonces, mientras van participando en la encuesta, el siguiente punto es, ¿cuáles son los efectos de la crítica en la pareja? Este es un punto bien interesante. ¿Cuáles son los efectos de la crítica en la pareja? A ver, coméntame qué opinas tú. ¿Cómo afecta la pareja que cae en la crítica? ¿Cómo afecta una pareja que cae en la crítica constante entre ellos? Envíame allí el comentario en el chat. Quiero leerles después que hayas participado en la encuesta. Importante que me comentes allí cómo afecta a una pareja el caer en la crítica constante. A ver, vamos a ver, vamos a ver aquí. Quiero que me des tu comentario. ¿Cómo afecta a una pareja el que estén en una crítica constante? Allí dice Fanny, nosotros crecimos con más crítica que nada. Estamos con la familia. Qué bueno que están toda la familia allí. Bueno, excelente, los felicito. Allí dice que están en familia, compartiendo. Bueno, ya que están en familia, vamos a invitar a otros amigos, a los parientes, a quien todavía no conoce el canal de Vimes Live para que se sume. Recuerden que este espacio es un espacio en vivo que nos permite atender las necesidades que tienen ustedes. A ver, bienvenida Angie, un gusto. Dice buenas tardes, los divide. Muy bien, correcto, sí, los divide, divide la pareja. Yadira Quintero, buenas tardes, bienvenida o bienvenidos los que estén allí. Recuerda comentarme desde dónde te conectas, desde qué ciudad te estás conectando. Es como aprendimos, es como óxido del hierro corroe, puede hacer que el matrimonio, que corroe el matrimonio y puede hacer que haya muchos problemas. Afecta a la pareja, se corta la comunicación. Muy bien. Excelente sus comentarios. Importante que identifiquemos esto porque no podemos hacer un cambio en nuestra manera de comunicarnos, de accionarnos en la relación interpersonal, bien sea con mis parientes, con mi pareja, con mi esposo, esposa, con mis hijos, si yo no identifico en qué lugar me estoy ubicando yo, si yo estoy cayendo en la crítica. Y recuerden que en los dos episodios anteriores hablamos que todos hemos caído en algún momento o es posible que estemos allí en la posición de estar criticando y emitiendo juicio a los demás porque nos emitimos un juicio constante. Recuerda ver los dos primeros episodios porque ahí explicamos cómo se relaciona esto con el diálogo interno y cómo cuando nos criticamos nosotros, nos cuestionamos, nos hablamos feo, nos desmeritamos, esto influye en cómo vemos a los demás. Si yo cuestiono a los demás, si yo critico a los demás, es seguro de que lo haces contigo. Es seguro que eres más implacable contigo mismo o contigo mismo. Entonces necesitamos reconocerlo. Jennifer dice, la que es criticada, su autoestima se ve afectada y puede tender a pensamientos negativos sobre sí mismo. Muy bien, Jennifer. Muy buen comentario. Y mamá Serena dice allí desde Punto Fijo, Venezuela. Bienvenida, Angie. Qué gusto que estés por aquí. No lo recuerdo, dice Yadira. Ok, recuerden que hay una encuesta allí
que puedes aprovechar de participar, está en el chat, no la hemos cerrado todavía, está abierta. Si a ti te aparece la encuesta, solo es cuestión que selecciones una opción, selecciones una opción, porque no hemos cerrado la encuesta. Es importante para mí que tú participes en la encuesta. Todas estas encuestas las hacemos en vivo. Esa es la ventaja de estar en vivo, que tú puedes participar de estas encuestas y luego nosotros usamos esa información para futuros contenidos. Ok, voy a dejar que algunos participen. Hola, Jenny Quintero de Vielma desde Maracaibo. Bienvenida, Jenny. Afecta la autoestima y el respeto. Bienvenida, la gente de Maracaibo. Por allí vi también la gente de Punto Fijo. Está la gente de Venezuela activa, la gente de Maracaibo. Aquí también vi otro mensaje. Vamos a ver quién más está por aquí para ir haciendo mención de desde Colombia, Lardis. Muy bien. Para ir haciendo mención desde qué lugares se conectan. Recuerden que tenemos la oportunidad hoy de invitar a los amigos, a los conocidos de nuestro lugar donde vivimos, porque hemos colocado un enlace allí del grupo de WhatsApp que el grupo que invite a otras personas de su misma ciudad y se unan al en vivo en este momento, se suscriban al canal, vamos a aperturar durante el mes de diciembre y ya diciembre empieza mañana. Vamos a aperturar sesiones de terapias grupales donde van a entrar ese grupo familiar, todos los que están aquí viendo el programa. Si tú quieres disfrutar de una sesión exclusiva con tus familiares, con tus parientes, con tus amigos, es momento de que los invites ahora, en este momento en el en vivo, para que se sumen al canal, se suscriban, comenten aquí. Me estoy uniendo desde, por ejemplo, la gente de Maracaibo. Me estoy uniendo desde Maracaibo y usen el enlace que está allí colgado en el chat para que entren al grupo de WhatsApp. Durante la semana vamos a estar compartiendo un enlace para que entren a una sesión privada exclusiva de terapia con todo ese grupo de las personas que ingresen de Maracaibo, las personas que ingresen de Venezuela. ¿Por qué? Porque vamos a estar tratando estos temas, pero ahora tomando en cuenta el factor cultural, emocional, social que influye en el inconsciente y cómo nosotros podemos gestionar las emociones tomando en cuenta estos patrones culturales, sociales, para poder avanzar en el campo de la salud emocional. Entonces, este es el momento para que tú invites a tus parientes que viven en el mismo país, los que están en Venezuela, los que están en Colombia, los que están en Panamá, los que están en cualquiera de estos países que forman parte de nuestra comunidad, para que se sumen al canal y puedan disfrutar de esta opción durante todo el mes de diciembre. ¿Cuáles son los efectos de la crítica en la pareja? Voy a comentarles esta parte y cerramos la encuesta, la primera encuesta que compartimos para decirles el total que les va a aparecer en el chat. Destruye la intimidad emocional. Ahora la pareja no tiene, empieza a perder esa intimidad emocional de hablar, de conversar, de decir cómo se sienten. No hay esa franqueza íntima, esa complicidad emocional en la pareja que les permite decir cómo se sienten, qué quieren lograr, si se sintieron tristes, si se sintieron molestos. No hay esa intimidad de expresarse y decir lo que sienten y por qué lo sienten. Eso se destruye. Llega el momento que la pareja dice, prefiero no decir nada, prefiero no expresar mis emociones. Dime si esto te está ocurriendo. Dime si esto te está ocurriendo. Y si vas a ver esto en diferido, envíame un mensaje comentando si esto te está ocurriendo. Otro efecto de la crítica en la pareja es que las personas dejan de abrirse.
O sea, empiezan más bien a cerrarse. Como acabo de mencionar, ahora dicen, yo prefiero no decir nada. Entonces, en vez de tener esa intimidad más profunda, más especial, más bien la pareja se va distanciando porque lo que recibe del otro es un juicio. Y este es el tercer efecto en la pareja. Temen ser juzgadas. Porque si yo me voy a expresar con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa, y siempre va a venir el juicio en vez de la comprensión, ese temor empieza a incrementarse y eso genera distancia afectiva. Va a generar una distancia afectiva porque la pareja ahora se va a limitar, no va a haber ese tipo de expresiones dentro de la relación de pareja, donde te comprendo, donde hay ese abrazo, donde hay esa palmadita, donde hay esa mirada de comprensión, no se genera ese espacio que debería estar allí, debería impregnar la relación matrimonial o la relación de pareja. Y empieza uno a sentirse como no visto. Empieza uno a sentirse que no es tomado en cuenta, empieza uno a sentirse que no es valorado. Por supuesto, hemos hablado aquí en el canal y en el campo emocional lo hemos tocado, que muchas veces, que esto en gran medida depende del amor que yo me muestro, de la valía personal, la valoración que debo dar. Pero recuerden que en el matrimonio la pareja tiene que compenetrarse, por supuesto, hay historias, tanto de él como de ella, pero la crítica es un factor que debemos ir extrayendo de la relación para generar más bien esa cercanía emocional, no dependencia emocional que es insana. A eso no nos referimos. Además, uno de los efectos que ocurre cuando no hay esa cercanía es que aumenta ese estado de defensa, ¿no? Esa defensividad, ese estado bueno, a ver, si me dicen algo, yo tengo que defender. Y cuando ocurre eso, ahí es una comunicación que es agresiva, no hay una comunicación asertiva. Yo lo comentaba en estos días con una persona que estaba atendiendo y le decía, mira, lo que ocurre es lo siguiente. Ocurre es que si yo no, en el campo emocional, y por allí viene un contenido que vamos a compartir en el canal y quiero que lo aproveche, no te lo vayas a perder. Es un curso que vamos a subir en la sección de cursos aquí en el canal que tiene que ver con la comunicación. La comunicación es una herramienta valiosísima, pero nosotros tenemos que aprender a comunicarnos desde adentro y aprender a comunicarnos con nosotros mismos, porque el lenguaje influye muchísimo en la manera como nosotros podemos conectar con otros. Y en el campo emocional necesitamos manejar un lenguaje particular con nosotros desde adentro, algo que esté bien estructurado. Se trata de un idioma emocional. Realmente el lenguaje emocional tenemos que aprenderlo, la gramática, la pronunciación, las expresiones clave, la manera de desarrollar una idea. Aquí en el canal, en el episodio pasado, les estaba comentando a la comunidad que necesitamos, por ejemplo, identificar lo que son las afirmaciones positivas. Esto es una gran herramienta, las expresiones de gratitud, los permisos que tenemos que darnos. Necesitamos estructurar un lenguaje emocional que usemos a menudo con nosotros y luego usarlo con nuestra pareja, con la familia. Esto es un camino, no quiere decir que lo que estamos de este lado lo hacemos de manera perfecta. No, mi esposa y yo siempre lo decimos. Que estemos de este lado no quiere decir que no nos afecta en algún momento este tema de las emociones y cómo gestionarlas. Nosotros tenemos que también hacer terapia, pero cuando nos detenemos a analizarnos y a identificar los cambios que debemos hacer con verdadero respeto, entendemos que necesitamos ocuparnos
también de aprender este lenguaje. Y para despedir de una vez por todas la crítica, necesitamos también aprender a expresarnos con nuestra pareja, porque cada conversación entonces se puede volver un campo de batalla. Y hay un estudio, quiero compartirles este estudio. Este es un estudio reciente que se hizo, que las parejas que se critican frecuentemente tienen un 82% más de probabilidad de separarse. Quiero que escuchen esta cifra. Las parejas que se critican frecuentemente tienen un 82% más de probabilidad de separarse. Si tú quieres evitar este resultado, empieza por identificar que la crítica está acercándote más a este resultado o si la despides, empieza a alejarte entonces de la separación. Necesitamos entender que la crítica no construye, sino más bien destruye o divide. Voy a cerrar la encuesta, la primera encuesta que compartimos. Muy bien, aquí está la primera encuesta. ¿En tu casa creciste con más crítica o más apoyo emocional? Un 40% dijo crítica, un 30% mencionó no lo sé y un 20% dijo apoyo emocional y un 10% una mezcla de ambos. O sea que la mayoría creció en medio de críticas, recibiendo críticas. Miren qué importante estos datos que estamos leyendo aquí en el chat de esta encuesta, porque si yo recibí crítica en la infancia de mis cuidadores o de quien me rodeaba, me cuestionaba, me criticaban, si era gordito, si era flaquito, si era como fuera, si, por las características físicas, por la manera como nos vestíamos, por la manera como hacíamos las cosas, si no éramos tan hábiles y recibíamos crítica o éramos muy comelones o no comíamos o éramos muy tremendos o muy tranquilos y se nos criticaba, se nos cuestionaba. Esa manera es la que yo voy a usar ahora de adulto para hablarle a otros, para conectar con otros, porque yo recibí ese modelo de aprendizaje. Ese modelo lo recibí y yo voy a seguir aplicando ese modelo en mi etapa adulta. Yo voy a seguir hablando de la forma como yo aprendí, eso es un código. La manera como a mí me hablaron, yo voy a usarla ahora de adulto y voy a hablar en la adultez. Me voy a manejar dentro de ese código, porque ese fue el que absorbí, ese fue el que yo aprendí y necesitamos reconocer eso. Ahora, quiero que participemos en la siguiente encuesta, la segunda encuesta de este en vivo. Quiero que la aproveches. Esta segunda encuesta es la siguiente. ¿En qué relación sientes más crítica actualmente? Esa es la encuesta. ¿En qué relación sientes más crítica actualmente? La primera es en la pareja. La segunda, en la familia. La tercera, en el trabajo. Y vamos a tener aquí una cuarta opción que podemos añadir conmigo, conmigo mismo o conmigo mismo. Allí está la encuesta, quiero que participe, vamos a iniciarla. Y si lo vas a ver en diferido el programa, quiero que me envíes el comentario. Voy a repetir, ¿en qué relación sientes más crítica actualmente? La primera es en la pareja, en la familia, en el trabajo o conmigo mismo.
elige una. Los que están aquí en vivo y los que van a verlo en diferido me mandan el comentario de esta encuesta. ¿En qué relación sientes más crítica actualmente? A ver, vamos a participar todos los que estamos aquí en vivo en la encuesta. Vamos a ver. Ahí está la segunda encuesta. Esta sí la vamos a compartir de una vez porque lo que vamos a analizar ahora, el desarrollo de lo que viene, tiene que ver con esta encuesta. A ver, quiero que participen todos en la encuesta. Voy a esperar unos segundos y vamos a abrir, a cerrar de una vez la encuesta para ustedes. Vamos a ver. Allí están participando. Vamos a ver, participen todos. Quiero que participen todos los que están aquí conectados. Recuerda que seleccionas una opción allí en la encuesta y aquí me llega el resultado y ahorita vemos el resultado de la encuesta donde todos han participado. Y es un momento para que tú aproveches de invitar a alguien porque vamos a tener ahorita una terapia, una dinámica de terapia y quiero que aprovechen de estar otras personas que no han estado nunca en este en vivo y no han estado nunca en una terapia grupal. Entonces, ¿qué te parece si aprovechas de invitar a alguien para que se sume al canal y disfrute de esta sesión totalmente en vivo? Ok, voy a cerrar la encuesta, aprovechen de participar, quiero que participen todos los que están aquí. Muy bien, ahí finalizamos la encuesta. Dice, ¿en qué relación sientes más crítica actualmente? Un 57% dijo conmigo mismo o misma. Un 29% dijo la familia. Un 14% dijo la pareja. Y un 0% en habló del trabajo. Conmigo mismo un 57%. Entonces la mayoría enfrenta el desafío del diálogo interno. El diálogo interno es un enemigo que nos persigue y necesitamos nosotros identificar esto. Vamos a identificar esto porque no hay forma de cambiarlo si yo no reconozco, necesito reconocer que hay un tema que debo cambiar en mi vida. Y empiezo reconociéndolo. Y cuando lo reconozco, empiezo a cambiarlo, a transformar. Necesito hacer una transformación para que desde allí yo pueda avanzar y pueda desaprender. Porque si yo no identifico que esto que yo hago debo desaprenderlo, lo sigo haciendo. Necesito identificar el modelo que quiero desaprender y ahora pasar a identificar, lo voy a cambiar por esto, por algo mejor. Así que estas encuestas nos ayudan a hacer ese cambio. Ok, muy bien. Entonces ahí tenemos el resultado de la encuesta. ¿Cuáles son los efectos de la crítica en la familia? Efectos de la crítica en la familia. ¿Cuáles son? A ver, los efectos de la crítica en la familia. Si los padres critican, los hijos se cierran emocionalmente. Si entre hermanos se critican, hay vínculos más tensos entre hermanos. Si los hijos adultos son críticos, repiten lo aprendido. O sea, se lo transmiten ahora a sus hijos.
De manera que empezamos, continuamos en ese camino de la crítica, nos seguimos haciendo daño, nos estamos enfocando siempre en lo negativo, no en lo positivo. Y hay algo bien interesante aquí en esta parte de cómo afecta. Hay una estadística de un estudio reciente que se efectuó, los niños que crecieron en ambientes críticos, escuchen esto, tienen 3 veces más probabilidad de desarrollar evitación emocional en la adultez. O sea, los niños que crecieron en un ambiente crítico de adultos van a alejarse de expresar sus emociones, no van a reconocer si sienten alguna de ellas, las van a bloquear, van a evitar hablar de eso, van a decir, no, yo no necesito, lo hemos escuchado un montón de veces, una cantidad de personas que dicen, yo no necesito de terapia, más que todos los caballeros. Mañana vamos a tener un en vivo bien interesante, no se lo pierdan, de por qué los hombres, los caballeros, requerimos terapia. ¿Por qué nos cuesta tanto pedir terapia? ¿Por qué los hombres nos cuesta tanto reconocer que necesitamos esa parte, necesitamos atender esa parte emocional? No te lo pierdas, mañana la vamos a tener, 8 de la noche, hora de Sao Paulo, que serían las 6 de la tarde, hora de Nueva York en este momento, y de Bogotá. Entonces esos niños que crecieron en un ambiente crítico tienen más posibilidades, 3 veces más la probabilidad de desarrollar esa evitación en la edad adulta. ¿Y cuáles son los efectos de la crítica en amistades y vínculos sociales? Bueno, amistades que se alejan sin avisar, no se mantienen las amistades. Esa sensación de presión emocional. Conversaciones más superficiales, no hay conversaciones significativas con los amigos. Hay una pérdida de confianza. Y aquí hay un dato bien importante. Los seres humanos se acercan a personas que les generan seguridad emocional, no perfección. Nosotros nos acercamos a otros seres humanos que nos generan seguridad emocional, no perfección. Cuando vemos que nos estamos acercando a alguien que busca perfección, nos alejamos. Pero cuando generamos seguridad emocional, nos sentimos bien acompañados, nos sentimos que es un amigo que va a aportar y que yo también puedo aportar, ¿verdad? Yo también puedo aportar. La idea es, este tema de la crítica lo estamos tratando porque aquí hay una relación muy cercana, muy estrecha con la abundancia o la carencia. Si yo vivo criticando, cuestionando a todo el que me rodea, vivo en plena carencia, estoy en carencia. Porque estoy enfocándome solo en lo negativo de los demás, pero no estoy viendo lo positivo, el potencial de mis amigos, el potencial de mis seres queridos, lo que ellos pueden lograr, lo bonito del día, lo bonito de la vida. ¿Cómo no? Que un día estemos apagados, que un día no nos haya ido, no estemos tan bien gestionando los pensamientos, las emociones, puede ocurrir, no pasa nada. Soy un adulto, lo reconozco y entiendo de que voy a vivir un día así, pero puedo gestionarlo. Allí es donde identifico que no tengo evitación emocional, sino que más bien reconozco lo que me está ocurriendo, lo que estoy sintiendo. Por esto este tema tan importante. Hay algunas de las heridas invisibles que deja la crítica. Quiero que te lleves esto hoy de este en vivo, porque el objetivo de estos en vivos es que tú te vayas con un tema completo, que te vayas con la bolsa llena, que te vayas bien preparado. Algunas de las heridas que no se ven pero cambian todo. El miedo a hablar. La crítica hace que la gente ahora tenga miedo a decir algo, porque si ve que somos críticos, se van a alejar o no van a decir nada cuando estemos presentes. Miedo a mostrarse vulnerable. Ahora sentimos miedo de mostrar nuestra debilidad cuando la otra persona es crítica. Miedo a equivocarnos con otros. Tenemos una autoimagen deteriorada.
Estamos en hiperexigencia, nos vivimos exigiendo demasiado porque queremos validación de los demás y no la crítica. Así que es importantísimo que entendamos lo siguiente. La crítica y el juicio vienen conectados y te invito a que veas el episodio 1 y 2 porque la crítica y el juicio que manifestamos vienen conectadas con las heridas de la infancia. Mientras no atendamos estas heridas, mientras no sanemos esto en terapia, mientras no reconozcamos y nos ocupemos, porque yo puedo reconocer, pero si yo no me ocupo en aplicar lo que estoy aprendiendo para cambiar, voy a continuar en ese código de crítica. Entonces necesitamos reconocer, hacer un cambio por medio de ocuparnos, tener acompañamiento, pensar en los resultados de seguir en la crítica, tanto en la pareja, en la familia, en nosotros, en las amistades. Cuando pensamos en los resultados, empezamos a hacer cambios. Y seguir, porque esto es un proceso. Recientemente me comentaba una persona, Alejandro, pero ¿cuántas terapias tengo que hacer yo? ¿Cómo tengo que usar estas técnicas? ¿Qué acompañamiento debo recibir para poder seguir avanzando en este campo? Recuerden que esto es un proceso, así como el que entrena. Cuando alguien va al gimnasio, no entrena por una semana, no entrena por un mes. Uno ve esas personas que tienen ese cuerpo bien atlético o los que son fisicoculturistas, no lograron conseguir ese resultado en una semana, en 15 días o un mes. Tuvieron que ocuparse con una disciplina, con un entrenador, aplicarse, identificar qué cambios había que hacer en la alimentación. Empezaron a identificar que era un estilo de vida. Igual ocurre en el campo emocional. Necesitamos reconocer cómo nos venimos hablando, las heridas que traemos de la infancia, cuál es la historia que estamos atendiendo y empezar a hacer cambios y seguir avanzando de manera gradual. ¿Cómo puedes tú seguir avanzando con el contenido que está en el canal? Aprovecha el contenido que está aquí. Cada vez que tenemos un en vivo, conéctate, porque es una terapia que tú estás haciendo aquí grupal. De hecho, ahorita vamos a tener una sesión bien bonita y quiero que aproveches de disfrutarla y de compartirlas. Invita a otros para que se unan en este momento. Si no, cuando termine el en vivo, puedes compartir este episodio y los dos anteriores, porque en cada episodio hemos tenido una terapia en vivo. Esta que vamos a hacer se llama Cerrando la puerta de la crítica y abriendo la del vínculo seguro. Y quiero que empieces haciendo varios ciclos de respiración consciente. Vamos a hacerlo todos. Quiero que los que están aquí en el chat me coloquen un dedito arriba. Primero en el like si no lo has hecho. Si no le has dado me gusta al like, hazlo en este momento. A ver, no lo dejes para el final. Recuerda que esto permite que lleguemos a otras personas. Ponle un dedito arriba. Y aquí en el chat también dime si estás listo para la terapia. Si quieres la terapia o dime si quiero la terapia. A ver, para yo hacerla. Quiero ver que estén todos listos. A darle me gusta al like para que me aparezca aquí. Y los que van a verlo en diferido igual. A darle me gusta al video, al like y los que están aquí en vivo, colócame sí quiero. Sí quiero. Y hacemos entonces la terapia. A ver, quiero ver si están despiertos. Sí quiero, sí quiero. Ok, ahí dice,
A Carla, bienvenida. Carla es una de las miembros del canal. Carla Alejandra Barrio, bienvenida, Carla. Dice si quiero, lista para la terapia, dice Angie. Elardi, si quiero la terapia. Fanny, si quiero. Muy bien, ok. Recuerden que no nos podemos quedar con esto nosotros solos, tenemos que compartirlo luego. Ese es el compromiso que tenemos aquí en Vimes Live, porque no hay otra manera de poder seguir creando contenido. Recuerda que este es un contenido totalmente gratuito. Y cuando nosotros compartimos el enlace con alguien, con nuestros amigos, con nuestros parientes, nuestros familiares, y lo invitamos aquí al canal, nos permite crecer, nos permite avanzar, nos permite llegar más lejos, nos permite llegar a conocer historias que todavía no hemos conocido. Hay mucha gente que tiene historias y nosotros usamos esas historias para poder generar contenido que ayude a otras personas. Hoy vi por allí quiero comentarles esto. Hoy leí un comentario aquí en el canal que hizo una de nuestras suscriptoras y dijo que estaba muy agradecida por la serie del maltrato psicológico. Lo comentó. Estoy agradecida por la serie del maltrato psicológico. De una vez le respondimos. Esto se logra cuando compartimos. No hacemos nada quedándonos nosotros solos con este contenido. Y tú de pronto pensarás, ay, pero tanto contenido que hay en YouTube, pero yo no me voy a poner a compartir lo que tengo aquí en Vime. No, al contrario, cuando tú compartes un contenido como este e invitas a otras personas para que se sumen al canal y disfruten de este tipo de contenido, estás permitiendo que más personas puedan identificar si están siendo víctimas del maltrato. Estamos generando bienestar. Cada vez que uno toma una acción de ser abundante, y esto se lo voy a recordar siempre, cuando yo tomo una acción de abundancia, genero más abundancia en mi vida. Porque yo estoy compartiendo algo que identifiqué que es valioso, que es bueno, y quiero compartirlo con otras personas. Entonces, compártelo. No te quedes tú solo o tú sola con el contenido que estás viendo. Compártelo, que la meta tuya sea que cada vez que vienes a un en vivo lo compartas con una persona por lo menos. Esa persona lo va a agradecer. Vamos a la terapia entonces, porque veo que ya sí están listos y queremos aprovecharla. Recuerda que vas a poder regresar el video porque está quedando grabada y la vas a poder hacer. Yo le sugiero que que hagas esta terapia por lo menos unos 15 días. La puedes hacer una vez al día. Final del día, te preparas, cuando te vas a tomar el té, vas a descansar, te has echado una ducha, ya estás relajado, estás relajada, puedes aprovechar de hacerla. Comienza haciendo una respiración o varios ciclos de respiración consciente. Vamos a respirar y quiero que cierres los ojos en este momento. Cierra los ojos, por favor, y respira de forma consciente. O sea, coloca tu mente en la respiración. Inhala y exhala. Puedes exhalar por la boca si lo deseas. Haz unos 6 a 8 ciclos de respiración consciente. Mantén los ojos cerrados. Respira nuevamente y exhala. Una vez más. Otra vez, vamos a respirar. Recuerda una situación de crítica que te marcó, no para sufrir, sino para observarla desde tu adultez.
Visualiza a esa persona enfrente de ti, enfrente a ti. Respira nuevamente. ¿Ya tienes a esa persona ahí al frente? Dile internamente, esta crítica no define quién soy. Esta crítica no define quién soy. Ahora coloca un vidrio entre esa persona, entre tú y esa escena. Coloca un vidrio imaginario allí entre tú y esa escena. Ya no te toca, ya no entra en tu sistema. Entra ahora tu voz adulta, amorosa y firme. Escucha esa voz y esa voz ahora te dice, yo elijo relaciones seguras. Yo elijo hablar desde la conexión, no desde el juicio. Respira nuevamente y exhala por la boca y repite. Yo elijo relaciones seguras. Yo elijo hablar desde la conexión y no desde el juicio. Ahora siente tu cuerpo más ligero, más liviano. Colócate la mano en el corazón y repite. Merezco relaciones donde puedo ser yo. Merezco relaciones donde puedo ser yo. Respira profundamente, de forma consciente. Exhala. A partir de hoy, cada vez que sientas ganas de criticar, recuerda esto. La crítica no nos acerca, nos separa. Esta terapia la puedes repetir. Puedes abrir los ojos en este momento. Repite esta dinámica de terapia una vez por día y ten presente que la conciencia, o sea, detenerte y reconocer lo que estás haciendo a favor de tu salud emocional va a contribuir de forma considerable para seguir avanzando y despedir la crítica. Es un ejercicio, es un nuevo hábito que vas a establecer de colocar foco en lo positivo, de colocar foco en las virtudes de la gente, de colocar foco en lo bueno que te ocurre, de colocar foco en los resultados que puedes obtener de cualquier situación y también confiar en el potencial de las personas que te rodean. Cuando nos activamos desde la abundancia, empezamos a generar resultados impresionantes en nuestra vida porque vemos la vida de forma diferente. Espero que te haya gustado esta dinámica de terapia, que por ser breve no es menos importante, no quiere decir que no tenga efecto en tu manera de pensar y hablar, solo es que la practiques. Recuerda que como está quedando grabado el live, puedes retroceder el video, puedes practicarla, como ya te recomendé, una vez por día. Y en este momento les recuerdo que mañana vamos a tener una sesión en vivo, un live con un tema bien interesante. Vamos a tener un tema bien interesante que es para los caballeros. Vamos mañana a tener una sesión de por qué a los hombres les cuesta tanto pedir terapia, por qué a los hombres les cuesta tanto iniciar un proceso de terapia. Mañana lo vamos a estar tratando, 8 de la noche, hora de Sao Paulo, no te lo pierdas. Si crees que un familiar, un tío, un primo,
tu esposo, tu papá, los caballeros de la familia, este tema les puede ayudar, compártelo, está aquí en el canal, vea la sesión de en vivo. Si no entra al chat que tenemos aquí en el enlace del chat de WhatsApp, entra allí porque lo vamos a estar compartiendo e invita a esos caballeros para que mañana disfruten de este en vivo que va a estar muy bueno, donde vamos a estar destapando este tema, porque a veces esas creencias, esos patrones culturales y sociales impiden que los caballeros busquen terapia, pero mañana vamos a descubrir el secreto. ¿Dónde está el secreto? Para que podamos identificar que la terapia es una herramienta de crecimiento exponencial para los caballeros. Así que deberíamos ser los primeros siempre estar en terapia, porque como cabezas de familia, como esposos, como trabajadores, como forjadores de camino, como educadores, como representantes, como los que tenemos que dar el ejemplo en la familia, necesitamos aprovecharla para seguir creciendo. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Ahora voy a tener una sesión exclusiva con los miembros del canal y te quiero decir algo. Si no eres miembro del canal todavía, conviértete en miembro del canal. Cualquiera de las cuatro membresías. Todo el mes de diciembre estará abierto. Si entras en cualquiera de las cuatro membresías, no importa donde tú te encuentres, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Europa, únete al canal como miembro en cualquiera de las cuatro. Vas a seguir ingresando ahora a esta serie de episodios que vamos a tener con sesiones exclusivas con los que son miembros del canal. No te despegues, porque en el 2026 viene más contenido de crecimiento emocional, de inteligencia emocional, que te va a permitir seguir avanzando. Y recuerden que tenemos una meta en este momento. Queremos pasar los 3.000 suscriptores en el canal porque vamos a tener un evento cuando los alcancemos y sabemos que no hemos llegado aquí solo por el trabajo que hacemos de este lado. Hemos llegado hasta aquí, hasta este momento. Es gracias al apoyo de nuestra querida comunidad. Y sabemos que podemos seguir avanzando, pero queremos seguir haciéndolo con ustedes. Así que deseo que hayas disfrutado de este en vivo, que lo aproveches, que lo repases, que veas el episodio uno y 2. Y muy importante para los que van a ver este contenido en diferido, porque no solo los que extendemos aquí en vivo, allí está comentando Elardi, gracias, muy buena la terapia, con gusto Elardi, un placer. Carmen Blanco, cuando reinicié se borró su grupo. Ahí está el enlace, ahí puedes ingresar, Carmen. El enlace está aquí en el chat. Utiliza el enlace que está allí para que te sumes al grupo de WhatsApp nuevamente. Puedes ingresar. Em, Recuerden que pueden aprovechar siempre de permanecer allí en el grupo de WhatsApp. Espero verlos mañana en la conexión que vamos a tener y recuerden que todos estos contenidos los creamos con el fin de generar estos espacios de bienestar. Lo hacemos con todo el cariño para ustedes y, como dice mi esposa siempre, con el respeto que ustedes se merecen. Tengan una feliz tarde, una feliz noche, hoy domingo, para que aprovechen de compartir en familia. Ahora me quedo solo con los miembros del canal.